se arrepientan para conocer la verdad. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Siga con su vista. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo primero que vino a mi memoria cuando me topé con este versículo es que es un versículo que teníamos como un versículo angular en el programa, hablando precisamente de los lazos del diablo en el que están cautivos, dice, a la voluntad de él. ¿Por qué? Porque la adicción era o es considerada pues uno de sus lazos, ya sea la adicción a alguna droga, alguna sustancia, la adicción a alguna conducta, la adicción a una persona. Se puede considerar un lazo de Satanás en el que está cautivo todo aquel que es adicto, ¿verdad?, a la voluntad de él. Y dado el contenido de este pasaje, era un versículo que se meditaba continuamente. La gracia del Señor me ha concedido revelación de Dios con respecto a las verdades en este versículo, no de una manera esotérica, no vaya a decir usted que ya me siento un iluminado. No, es a través del estudio de la palabra de Dios, una más correcta interpretación, y poder descubrir que no solamente es eso que ya nosotros conocíamos, pero son muchas otras cosas en cuanto a las verdades que podemos encontrar en este pequeño pasaje de 3 versículos. Para partir entonces en el desarrollo del mensaje, voy a pedirle que todos a una voz leamos el versículo 25. Versículo 25 de 2 Timoteo 2. Y si lo tiene ahí, vamos a hacer que todos participen, nadie se me quede calladito. No somos tantos hoy y más nos vale participar, porque se notaría más si no lee usted, ¿ok? 2:25 de 2 Timoteo. Dice la palabra de Dios que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Será de vital importancia que desde esta misma introducción al mensaje de esta tarde despejemos el error que la fallida interpretación de este texto que recién leímos ha causado en muchos lugares en otros tiempos. Presta atención acá a la cláusula condicional que leímos. Esa cláusula condicional dice, por si quizá Dios le conceda. Y si usted se pone a pensar en esa expresión, tiene un tono como de azar, como de que quizá Dios le conceda, pero quizá Dios no se lo conceda. Por si quizá Dios le conceda. Hay quienes apoyados en esta declaración refutan y rechazan la esencia de varias de las doctrinas de la irresistible gracia de Dios para salvación de los suyos. Salvación de los llamados, elegidos, redimidos, justificados, santificados y glorificados en Él. Lo que puede erróneamente ser visto como probable o hipotético es la primera parte de esa declaración, por si quizá. Por si quizá. Es que tenemos que proceder de tal manera o de esta otra manera por si quizá. Es decir, no sabemos si va a ser o no va a ser Dios su voluntad. ¿Quién se lo va a impedir? Pues que el hombre no quiera, va a decidir el hombre, entonces depende
Dios ya hizo su parte, ahora nomás que el hombre haga la suya, no, Señor. Lo que pasa es que no entendemos que ese quizás no se refiere al hecho fehaciente de que si es elegido de Dios para aquel, es un hecho ya consumado, pero por ser manifestado, Dios le concedió, le concede o le ha de conceder que se arrepienta. El quizá solo entonces aplica a la poco pero probable ocasión que los mortales acá de este lado de la eternidad nos enteremos o no, de alguna manera o de otra, y se nos llegue a revelar que aquel o aquella ya Dios le concedió arrepentirse, pero no como un acto contingente de parte de Dios. A ver, oh mira, ya este se arrepintió, ya este ya se dio cuenta de su pecado y ya le voy a dar chance de que se arrepienta. No, ese es el cuadro. Desde la eternidad y hasta la eternidad, el arrepentirse es algo que provoca a Dios. Y esto lo digo por si tanto aquí o en las redes sociales o las plataformas donde se retransmite la predicación, hay quien todavía de una manera arrogante hace para atrás la cara y levanta su fachada y dice, yo no le voy a hacer caso a Dios. No te preocupes, si tú no le puedes hacer caso a Dios es porque Dios no te está buscando, no eres tú el que estás indiferente. Para Dios eres indiferente. Dios no se ocupa de ti, entonces tú puedes muy campechanamente decirle a Dios, yo no quiero ser de los cristianos. Y te crees muy salsa. No, pobre de ti, porque no tienes la bendición que representa ser un elegido de Dios. No tienes la bendición que representa que Dios te provoque en ti el querer como el hacer. Por eso es que muy oriondamente puedes ponerte de pie y decir, yo no voy, yo no quiero. Y ya no me estén diciendo, es lo último que yo haría. ¿Ha pasado con algún congregante aquí alguna vez? Sí. En mi intento humano, puedo acercarme e invitarle y decirle se le extraña. Pero hubo alguien que me dijo, ¿verdad? Pues es que no, como que no me siento bien de ir. Si no se siente bien, no venga. Si no se siente bien, Dios no le está llamando. Y si Dios no le está llamando, yo no lo quiero en la iglesia. Pero si Dios le está llamando, entonces venga. Porque si Dios le está llamando, no puede quedarse en casa. Pues yo sí. Quédate porque entonces no te está llamando. No te está llamando, así de sencillo. Es que las tendencias denominacionales nos han llevado a creer que Dios es un limosnero que está pidiendo que le hagamos caso, ¿no? Ándale, por favor, vente, quiero bendecir. No, Él es soberano. Él es absoluto. Millones de veces más lo necesitamos nosotros a Él que Él a nosotros. Pero en la necesidad del hombre dice, no, si quieren que vaya, que vengan y me inviten. No. Tú vas a venir. Si la voluntad de Dios te trae, vas a venir por las buenas o vas a venir por las malas. Es decir, vas a entrar por esa puerta gozoso de estar en la casa del Señor o con lágrimas en los ojos, humillado, porque Dios te tendrá que traer así. Pero eso es lo que hace Dios cuando es Él el que trae. ¿A qué? Por eso digo, para el que va a arrepentirse ya es un hecho consumado. El Espíritu Santo ya causó la convicción de pecado. Solo está por manifestarse, está por llegar el día en que esa obra de Dios ya ejecutada desde la cruz del Calvario, ¡pum!, se manifieste. Y Dios le concede, le ha de conceder que se arrepienta. Entonces el quizá solo entonces aplica a esa poco pero probable ocasión de que podamos enterarnos o no. Por otro lado, y apoyado en el contexto que doctrinalmente sustenta la Biblia, preguntaría yo,
¿Qué es lo que denota el arrepentimiento en el mortal? ¿Qué es lo que se presenta como prueba de arrepentimiento en el mortal? ¿Qué es lo que detona? Para poder ver que alguien se arrepiente, es necesaria la obra sobrenatural del Espíritu Santo, poniendo una convicción de pecado a una nueva naturaleza, a la regeneración. Esa nueva naturaleza en Cristo es la que no puede soportar el pecado. Y al no poder soportar el pecado, me arrepiento de haberlo cometido. El Espíritu Santo y su divina obra de regeneración va a hacer que la nueva naturaleza, la espiritual pues, no tolere más la corrupción del pecado, y es esa naturaleza espiritual la que hará lo que sea necesario para limpiarse de toda maldad. Es entonces que el arrepentimiento sucede y detona en, número 1, confesión de pecado, número 2, petición de perdón, y número 3, apartarse del pecado para no pecar más. Así es que no hay tal probabilidad, con poca posibilidad, de que alguien quizá se arrepienta, no, y 1000 veces no, no y no. Quizá usted y el que habla no lo veremos, pero ese quizá no incluye la aleatoriedad, que quiere decir suerte o azar, que se asume respecto del que ha de arrepentirse. Sería equivalente a tener un Dios al que todo su poder solo le alcanza para intentar. Oh Señor, tú eres el soberano todopoderoso, pero a ver si puedes con mi familiar que no se quiere arrepentir. Oh, entonces el familiar tiene más poder que el todo poder de Dios. ¿Nota usted lo torcido del concepto? Haremos entonces de Dios un Dios que puede siempre y cuando el mortal pueda o quiera. O siempre y cuando aquel decida. No, mi amigo, no. Usted que no es salvo. Su indiferencia está justificada, ¿sabe por qué? No por su dureza. Porque el amor de Dios no está sobre usted, al menos no es el tiempo en el que Él se manifieste. Así es que no cante victoria. Usted va a venir a los pies del Señor cuando Él determine que debe hacerlo. Uy, pues yo tengo un familiar que nunca se acercó al Señor. Nunca fue entonces un elegido de Dios. No se equivoque. Y si es el caso de usted, déjeme sentir pena. Pero no podemos desde la soberanía de Dios estar queriendo convencerle con argumentos humanos o con convenencieras posturas ministeriales o denominacionales para que venga a la iglesia. El verdadero, el que Dios llama, viene y no hay nada que lo detenga. Nada que lo detenga. Estará aquí enfermo, estará aquí, llegará a la mejor tarde o vendrá inclusive medio aturdido por los medicamentos, pero aquí está. Tengo otros 2 puntos en la introducción, pero voy a dejarlo ahí. El Señor me está pidiendo que pare, y aunque yo sé que la hermana Elvira quiere que le siga, vamos a entrar al mensaje del Señor. Se arrepientan para conocer la verdad. Yo quiero decir, hermano, hay verdad por conocer. Hay mucha verdad por conocer. Usted ha oído esa expresión de la punta del iceberg, ¿no? Que esa partecita que sale sobre el nivel del agua ahí en el mar es una puntita, nada más. Si nos metemos a bucear, vamos a ver la dimensión del iceberg, que es más grande y más inmenso que una montaña. Pues a esa figura o a esa ilustración me quiero asir, me quiero agarrar,
para decirle, hay verdad que conocer todavía. Es cierto, la parte más preciosa de la verdad es la salvación, pero es nada más la punta del iceberg. Y esa es la verdad a la que estaremos visitando esta tarde. Para conocerla es necesario arrepentirnos. Por eso de ahí el título. Se arrepientan para conocer la verdad. Y vamos a dejar que Dios nos lleve de la mano en el desarrollo de este mensaje. Omnipotente y buen Padre Celestial, henos delante de ti, ávidos de conocerte, Señor. Gracias por los que están aquí, Señor, respondieron a tu llamado. Tú los trajiste. Y tal vez ellos no sabían que iban a ser expuestos a las verdades que tú tienes para los tuyos. Por eso yo te ruego que les hagas sensibles a tu voz y cumplas tu propósito a la hora de que tu palabra sea predicada, porque te quiero rogar en tu nombre que sea predicada con el poder de lo alto y que no obstante tal vez mi carencia de preparación o mis límites humanos, Señor, tu palabra sea predicada con el poder de lo alto. Entrego a ti el mensaje. Reconociéndome hoy más incapaz que muchas otras veces, espero que tu Espíritu Santo tenga misericordia de mí y abra los oídos de los oyentes aquí en este lugar y en la reproducción que se hará de este mensaje en las plataformas, Señor, donde se transmite o retransmite. Lo entregamos pues a ti, agradeciéndote por lo que vas a hacer en esta hora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En el cierre de este capítulo, me refiero al capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, el escritor sagrado, Pablo, es un imponente testimonio de la fidelidad de Dios. Nos va a instruir acerca de cómo resolver las eventuales contiendas, esas que se citan al final del versículo 23. Si usted estuvo aquí o oyó el mensaje de la semana pasada, recordará que el versículo 23 es el versículo con el que cerró el mensaje visto la semana pasada, donde leemos: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, dice ahí, contiendas. Contiendas. La referencia directa que Pablo hace al escribir lo que cita en el versículo 24, lo abre con una expresión que vale la pena atender. Si ya esto está en el 24, siga con su vista, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, refiriendo a las contiendas que acaba de mencionar en el 23. En el versículo 23 leímos: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y luego dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces podemos decir que el siervo del Señor habrá de desechar las cuestiones necias y sensatas, sabiendo que engendran contiendas. Pero veamos aquí esta expresión, versículo 24, porque el siervo del Señor, primero refiere a un siervo, y segundo refiere de quién es ese siervo. Dice que es un siervo y luego dice que es del Señor. Isaías 42:1 lo leímos en la lectura congregacional. El profeta escribe y dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 2: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. El ejemplo que menciona Pablo es contundente.
el siervo del Señor. Es a ese siervo al que Timoteo, así como todo verdadero hijo de Dios, hijo o hija de Dios, ha de referirse o ha de proceder como él, ya que es el ejemplo del siervo. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Dios Padre dice: aquí mi siervo, refiriéndose a Cristo. Yo les extendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. La misma expresión que leemos allá en Juan. Este es mi Hijo amado en el cual tengo mis complacencias. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pues sí, a través de la muerte en la cruz del Calvario, justificaría a aquellos que había elegido desde antes de la fundación del mundo. Dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No vamos a estar. Cristo no estuvo suplicando atención. Él iba y predicaba su evangelio, y el elegido de Dios respondía y le seguía. Es el ministerio del Señor el que dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué quiere decir eso? No quebrará la caña cascada. Está hablando de profundidades espirituales y luego menciona una caña cascada. Y luego dice: pábilo que humeare. ¿A qué se refiere, hermano Garza? La caña cascada era el cayado de un pastor. En lo que podría ser visto como ocio de parte del pastor que estaba cuidando sus ovejas, hacía de la caña un instrumento de percusión. Era como tener la caña y empezar a tocarla, a blandirla contra el suelo, y estar ahí con el rebaño y a lo mejor haciendo ruido con la caña. Tac, 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 golpeando una piedra. Tac, 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 tac. Cuando la caña era una caña que ya tenía largo tiempo de uso, era una caña cascada. ¿Por qué? Porque tenía marcas en su cuerpo, la caña, de estar siendo golpeada. Cuando aquella caña ya había estado tanto tiempo cumpliendo con esa labor, se quebraba. Y al quebrarse quedaba inútil, el pastor había de buscar otra caña. Cuando dice la palabra de Dios: no quebrará la caña cascada, es que él no iba a intervenir de ninguna manera para estropear que el pastor cumpliera con su labor, aunque la caña ya estuviera suficientemente deteriorada. Cuando dice: ni apagará el pábilo que humeare, tiene que ver con esa pequeña lamparita que algunas veces, si se le hacía tarde al pastor, tenía que prender para llevar hasta el redil a su rebaño. Al grado que si no tenía suficiente aceite, en lugar de llevar una luz, la lamparita empezaba nada más a arrojar humo. Cuando dice entonces: ni apagará el pábilo que humeare, no iba a llegar él entonces a agarrar la lamparita y tirarla por la borda diciendo: esta cosa ya no sirve. Vería la oportunidad de hacerlo funcionar, para que en lugar de humo recuperara y otra vez tomara flama, que trajera luz. Así es que ese siervo no iba a venir a destruir nada, por mal que pareciese, buscaría restaurarlo. No iba a agarrar aquella pequeña luz que ya solamente emitía humo. No, haría lo posible porque ese pábilo que humeare volviera a tomar flama, y así pudiera iluminar. Por medio de la verdad,
traerá justicia. El ejemplo que menciona Pablo es contundente. El siervo del Señor es ese siervo que no va a quebrar la caña cascada. Va a haber en tu vida quebrantos de los que Dios va a echar mano para restaurarte. Y si en tu vida solamente hay humo que no ilumina, Él se va a encargar de darle luz otra vez. Está anunciando el ministerio del Señor Jesús. Este ejemplo entonces es contundente. Y todo verdadero hijo de Dios ha de proceder según el ejemplo de este siervo. Habiendo puesto entonces esta panorámica, esta escena, vamos a poder ubicar mejor cada uno de los 4 puntos del mensaje. Sabemos que el título es Se arrepientan para conocer la verdad. Vamos a abordar entonces cómo es necesario arrepentirse para conocer la verdad. De acuerdo a lo que dice el versículo 24, si lo leemos, estamos ahí en 2 Timoteo 2. Porque el siervo del Señor, ya vimos lo que quiere decir eso, ¿verdad? Dice, no contencioso, sino amable. No debe ser contencioso, sino amable, para con todos apto para enseñar y sufrido. No contencioso, sino amable. Desplegando otra vez sus destrezas pedagógicas, las de Pablo, de mentor espiritual en el ministerio, va a instruir respecto a lo que se espera del siervo, indicándole en primera instancia lo que no, para después indicarle lo que sí. ¿Puede verlo ahí? Porque dice el versículo 24, no contencioso. No contencioso. Hermano, pues eso es obvio. Nadie puede decir que yo sea contencioso. ¿Es así de veras? Muchos de nosotros podemos gozar de esa etiqueta sobre nuestra frente, siempre y cuando no se nos provoque. Porque cuando se nos provoca, nos olvidamos de ser siervos y lo contencioso nos brota. ¿Quién es uno contencioso? Alguien que no riñe, no pelea, no rivaliza, no alterca, no combate, no pugna, no trifulca. Los sinónimos sería provocador, fanfarrón o bravucón. Y así como dije que puede haber alguien que alega no ser así, pues por ahí puede haber alguien que diga, pues sí, discúlpeme, pero yo así soy. Se los dije al principio, ¿verdad? Pues el llamado de Dios esta tarde es que dejemos de ser contenciosos. Es el llamado de Dios. Pues yo no sé si lo pueda responder. Si no lo puede responder, no se preocupe. Entonces no es un llamado para usted. Pero si el Espíritu Santo está acá comiendo su interior, acate. Porque el llamado es a no ser contencioso. No más. No lo seas más. Que a partir de lo que Dios te está revelando hoy aquí, que su testimonio pase de ser es que yo así soy. Yo así fui. Gloria al Señor. Así era yo, hermano. Pero gloria al Señor. Dejé de ser contencioso. Y primero, ya dijimos, nos va a enseñar qué no ser, pero después nos va a enseñar qué sí ser. Dice, sino amable, agradable, delicado, complaciente. Esa complacencia que hay en el trato con los demás. La palabra en griego tiene tanto significado. Epión es la palabra que usa Pablo ahí. Suave, cortés, fino, gentil. Lo contrario de áspero, grosero o sin tacto para con todos. Guarda una actitud apaciguadora, una dulzura que facilita y nunca obstaculiza ni a propios ni extraños para que aquellos se acerquen. Y es que después de dejar en claro lo que sí y lo que no, Pablo va a expresar la utilidad intencional. Dejar de ser contencioso y ser amable
me va a hacer apto para poder enseñar, para poder influir, para poder instruir a otros. Veremos que esta asignatura no es nueva, pues Pablo ya no la mencionó ahí en 1 Timoteo, en el 3:2, la última parte del versículo, donde menciona las características de un obispo sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y mire, es que la urgente necesidad en esta sociedad y en este tiempo exigen desde la perspectiva espiritual que pueda haber mentores, instructores, maestros, líderes, pastores en púlpitos aptos para enseñar en forma y fondo. Hay una iglesia aquí que yo aquí en la región, que por estar verificando nuestra página y verificando que toda la predicación se anuncie, apareció ahí como tal. Invertí unos 15 minutos oyendo lo que se asume que era una predicación y puse una pequeña pregunta a la cual recibí una respuesta un tanto cuanto áspera. Y la pregunta, tuve cuidado de no hacerla ofensiva. Mi pregunta sonó algo parecido a lo que le voy a decir en este momento. Les dije, disculpe, tal vez es mi mala apreciación, pero ¿por qué me da la impresión de que se está improvisando lo que se predica? Y bueno, no lo voy a leer todo lo que me contestaron, ¿verdad? Entonces al final yo solamente le ofrezco una disculpa. Trataré de no volver a ver su página y por consecuencia ya no le comentaré nada. Y es que maestros, mentores, instructores, líderes de opinión, aptos para enseñar, hay muy pocos. Bueno, hay muchos, pero que enseñan, hay muy pocos. Y que enseñan verdad, menos. Muchos menos. La palabra de Dios entonces está acertando cuando dice, como se lo dice a Timoteo, se lo dice al cristiano de hoy en día, al verdadero creyente de hoy en día, apto para enseñar. No seas contencioso, sea amable y estarás en una plataforma ideal para poder enseñar a otros. Yo le preguntaría, lo que usted sabe, ¿quién se lo enseñó? ¿De dónde lo aprendió? En una ocasión, aconsejando un matrimonio que estaba al punto del divorcio, pues había habido adulterio entre ellos. Después de casi 3 meses de consejería, para la honra y gloria de Dios lo digo, el matrimonio se restauró. Y hasta donde sé, esto ya hace como 5 años, 4 o 5 años, siguen juntos. Y la expresión que escuché del varón ahí, el esposo, fue: gracias, hermano, por habernos enseñado la interacción matrimonial en todos los aspectos que pude aprender. Y note usted lo que me dijo. Es que realmente a uno como hombre nadie le enseña. Acaba uno aprendiendo de la calle, del vulgo, de lo más corriente, de lo más vil y de lo más perverso que hay. Cómo tratar a la mujer, la cosificamos, en lugar de tratarla como vaso más frágil, la tratamos como si fuera una hojalata ya en estado de putrefacción. Y por eso los matrimonios están en la condición en la que estaba nuestro matrimonio.
¿A usted quién le enseñó? Ahora que platicamos con los muchachos en Puebla, estábamos verificando quiénes iban a ser sus consejeros prematrimoniales, tanto de ella como de él. Y tanto la preocupación de Daniel, el papá, como de su servidor, papá de Irán, era evaluar bien a los consejeros. Ay, es que ¿a poco se necesita consejería para casarse? ¿A poco no? Sobre todo si se teme a Dios. Y si tiene la fuente de la sabiduría de Dios, hay que acudir a la fuente de la sabiduría de Dios para aprender. Pero no nada más para el matrimonio, para aprender a ser un buen padre, para aprender a ser un buen hijo, para aprender a ser un buen empleado, para aprender a ser un buen elemento de la sociedad. Urgen los buenos maestros aptos para enseñar. Dije en forma y en fondo, consagrados a la verdad. Y esos que van a ser aptos para enseñar, agrega ahí el versículo 24, sufridos. Sufridos. Se me hizo bastante ligero el término cuando vi la definición en español. Así es que acudí a mi pequeño diccionario de griego. Aparece la palabra como tal, anexicakon, sufrido, sin propensión a resentimientos. El sufrido es aquel que no importa que le aventen un escupitajo en la cara por lo que quiso enseñar, dado que aquel estaba en desacuerdo, no va a caer en resentimientos. Se va a limpiar el escupitajo y dirá, permíteme seguirte enseñando. Es un poquito diferente a sufridos, ¿no? En el sentido de aguantar con paciencia las contrariedades y aún las injurias. A ver, gracias a Dios están muy atentos hoy. Yo creo que están diciendo, pues como no lo preparó mucho el hermano, sí lo va a poner atención. Bueno, 1 Pedro 2. Vamos a leerla todos ahí. Primera de Pedro 2, versículo 21. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Pedro 2, 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Escuche, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice ahí, pues para esto, en el 21 que leemos todos juntos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, anexicakon, sufrió, padeció. ¿Qué tan sufrido es usted? Cuando alguna vez se ha intentado discipular a alguien y se encuentra una dureza de cerviz, una dureza de corazón, una terquedad de no reconocer su falta, lo único que queda es guardar silencio, porque va a ser el poder de Dios el que va a traer la convicción, no nosotros. Ese es el punto número 1, no contencioso, sino amable. Número 2 está en el versículo 25.
Recuerden el título, se arrepientan para conocer la verdad. Aquí en el versículo 25 del punto 2 tendremos que considerar la mansedumbre y corrección para los que se oponen. Dice en el 2.25 de 2 Timoteo que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La citada oposición, pues dice ahí los que se oponen, parte de quienes lo contradicen o los que lo van a contradecir. Y es precisamente a esos a los que se habrá de instruir con dulzura, con afecto, con mansedumbre. La revelación de Dios y su fidelidad nos concede ver este principio apoyado en citas como 1 Corintios 4:21, en donde se presenta esta pregunta retórica, y este es Pablo, el mismo Pablo que escribe a Timoteo, acá le está escribiendo a la iglesia de Corinto. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mansedumbre. 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado con vosotros. Sigue diciendo el versículo 2, ¿cómo empieza? Ruego, pues, más mansedumbre. Y así como estos dos pasajes de Corintios, uno en 1 Corintios 4, otro en 2 Corintios 10, así están Gálatas 25:13, Efesios 4:2, Colosenses 3:12 y algunos otros. Por cuestión de tiempo no vamos a ir a ellos, pero los menciono por si le interesa a usted consultarlos. Voy a apoyarme en un comentario de Matthew Henry aquí que comenta: esta actitud de suavidad, paciencia y mansedumbre no está en contradicción con la energía que el ministro de Dios ha de desplegar en sus exhortaciones, amonestaciones y aún reproches merecidos. Ahí termina la nota de Matthew Henry, el comentario de Matthew Henry. Por lo que leímos y por lo que Matthew Henry comenta, con lo que no puedo estar más de acuerdo, 100% de acuerdo. No podemos más que decir que si vamos a la palabra de Dios y leemos lo que dice Tito 2:15, por ejemplo, donde Pablo le escribe a este pastor también en la isla de Greta, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Qué quiere decir entonces? Que la mansedumbre no va a comprometer la firmeza. Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta. 1 Timoteo 4:12, el mismo apóstol Pablo escribiéndole al mismo Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Con un ejemplo así, Timoteo, te vas a poder parar enfrente de aquellos hermanos que aunque sean mayores que tú, dentro del margen de la mansedumbre, vas a poder reprenderlos con autoridad. Así es que no se entiende entonces que si somos reprendidos, en aquel que nos reprende no hay autoridad suficiente. Sobre todo si podemos vislumbrar esa mansedumbre que viene del Hijo de Dios. Se arrepientan para conocer la verdad. Punto número 3. Ahí en el versículo 25 seguimos leyendo, si Dios conceda que se arrepientan. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí me tendré que apoyar en lo que mencioné en la introducción. El que Dios conceda que lo arrepientan no es la duda, es la seguridad. Dios va a conceder que se arrepientan los que Él disponga. Porque para que el arrepentimiento se dé, tendrá que haber convicción de pecado. Y para que la convicción de pecado llegue, deberá haber una naturaleza espiritual activa. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo.
Si el mortal no tiene esa nueva naturaleza espiritual, no importa cuánto puje, no importa cuánto ore, no importa cuánto ayune, no importa cuánto se ceje la espalda, autoflagelándose. Si no es la voluntad de Dios, aquel no puede tener naturaleza espiritual. Pero si la naturaleza espiritual vive en él, esa nueva vida, lo decía en la introducción, será suficiente para que aquel repele el pecado, llegue a repelar el pecado y se arrepienta. Así es que, si Dios conceda que se arrepienta, vamos a atender este segmento del versículo 25 desde una interpretación ortodoxa y fiel. Es la soberanía de Dios la que concede o no cualquier cosa o cualquier recurso, y no solo el arrepentimiento. ¿A qué se refiere? Preguntará alguno. Bueno, pues es la soberanía de Dios la que determina qué tan consagrado es usted o qué tan frío. No sería congruente pensar que un Dios que no tolera el pecado y cuyo se me fue la palabra, cuya característica es la santidad, tolere que el suyo, el que es de él, ande en pecado. Atributo es la palabra que se me había ido. Cuyo atributo es la santidad, 3 veces santo, ¿verdad? No llame a aquel su hijo y lo tolere que ande en la corrupción del pecado. Frío, distante para con Dios, hasta escarnecedor algunas veces. Tú no eres mi hijo. ¿Por qué andas proclamando que lo eres? Ay, hermano, usted no suena muy amoroso, que Dios no es amor, sí. Pero para ser amor tiene que ser odio en contra de sus preceptos. Y es la soberanía de Dios la que determina, la que concede o no cualquier cosa o cualquier recurso, no nada más el arrepentimiento. Así que empezaremos bien si damos por hecho, a la vez que damos espacio en nuestro ser a una convicción bíblica. No es el hombre o la mujer o nadie más fuera de Dios que no solo nos va a conceder, sino a provocar el arrepentimiento. Y usted ha oído la palabra arrepentimiento en griego, metanoia. Cambio de mentalidad en orden de reconocimiento de la verdad. Un arrepentido de mente traerá como resultado cambio en nuestra conducta, en nuestras acciones. Si no hay metanoia, si no hay arrepentimiento, yo podré decir que ahora amo a Cristo, pero seguiré comportándome como quien le es indiferente o como quien inclusive lo odia. No hay arrepentimiento ahí, no nos engañemos. Otra vez digo, la vacilante idea que el adverbio quizá trae al texto nunca fue, o es o será respecto a la obra regeneradora del Espíritu Santo y sus efectos inherentes inmediatos. A esta verdad eterna, el quizás no le afecta en lo más mínimo. La exhortación que Pablo va a citar ahí en el versículo 25, que dice que con mansedumbre corrija, la imputa Pablo en su intención apostólica de que la cordura de mente se recobre en todos aquellos incautos. Cordura es una palabra que en griego suena como anenosposin. Es que como el diablo que los cautivó con lazos, según dice el siguiente versículo, hubiese sorbido del seso de la conciencia de aquel todo lo que podría considerarse sensato y piadoso, quedando así una conciencia entumecida, dejando confusos los sentidos y la voluntad paralizada. ¿Usted se acuerda de aquella parábola
del hijo pródigo, ¿cierto? Y es una parábola, no es una historia. Algunos la agarran como historia y hacen de la pobre parábola un tendedero que nunca dice lo que ellos enseñan, pero ellos le encuentran forma. Y no es un sentido figurado, y el maestro la echa mano de ella para enseñar ciertos preceptos y principios. Y en esa parábola, que no es historia, es parábola, el maestro ilustra cómo es que es Dios quien concede el arrepentimiento. Allá está en Lucas capítulo 15, versículo 17, está el versículo en el que me quiero apoyar respecto de lo que Dios provoca. Dice la palabra de Dios en Lucas 15, 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y yo aquí perezco de hambre. Notemos cómo es que la palabra de Dios, en el relato del hijo que se había ido de su casa, habiendo reclamado tempranamente la herencia que le correspondía, vino a tomarla e irse de la protección de la hacienda de su padre. Y después que hubo ido y malgastado todo lo que había recibido, encontramos en el versículo 17 esta expresión alentadora: allá andaba en las parrandas, se gastó todo lo que tenía, todos los que eran amigos ya lo habían dejado, ahora está trabajando como peón, comiendo las algarrobas de los cerdos. Y cuando está él allá, dice la palabra de Dios, y volviendo en sí. ¿De qué nos habla este volviendo en sí? Este volviendo en sí lo provocó Dios en él. No fue virtud del hijo. No fue virtud de aquel muchacho rebelde. Y muy probable, hay quien ha comentado, si esto fuera una historia, podríamos vaticinar y diciendo, bueno, llegó al punto de que no tenía que comer y ya se le acabado el dinero, pero si hubiera todavía tenido dinero y todavía hubiera andado comiendo y parrandeando y todo eso, a lo mejor no vuelve en sí. Bueno, es que creemos que los recursos materiales son inagotables y no, tiene su límite. Yo puedo decir ante esa especulación que si aquel había vuelto en sí, fue porque Dios lo trajo a la conciencia. Y lo llevó a decirle: hey, ¿qué te pasa? Tú eres hijo de un gran hacendado. ¿Qué estás haciendo ahí? Volvió en sí. El arrepentimiento, la obra del Espíritu Santo. Por eso es que dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entendemos entonces que es Dios el que va a conceder que se arrepientan. ¿No será que Dios está hablando a alguno aquí para que se arrepienta? Pregunto yo. Hay verdad que todavía es necesario conocer, pero hay que arrepentirse. De otra manera, aquella verdad sigue velada. Punto número 4. Vamos a terminar ya en el versículo 26. Dice: escapen del lazo del diablo. Escapen del lazo del diablo. El lazo del diablo no es otra cosa que el engaño. ¿De quién? Pues del diablo. ¿Sabía usted que la mentira es el único pecado que aparece en la palabra de Dios como un pecado con paternidad? Usted puede hablar de robo, puede hablar de adulterio, puede hablar de idolatría, y todos esos pecados son flagrantes faltas en contra de la santidad de Dios. Pero de ningún pecado se habla que tiene un padre como la mentira. Y Satanás es el padre de mentira. Satanás es un buen artífice. La maestría de Satanás como padre de mentira es que hace que la mentira no parezca tal.
la hace sutil, la hace inclusive agradable, le pone brochazos de placer, de manera que lo último que el incauto puede percibir es que sea mentira. Y ese es el lazo que el diablo usa para mantener cautivo al pobre mortal. Dice la palabra de Dios en el 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escapen del engaño de Satanás en el cual están cautivos. Hay una ruta de escape del engaño. En el Antiguo Testamento, voy a mencionar 3 pasajes y vamos a ir a esos 3 pasajes todos juntos, porque miren, el engaño de Satanás se relata en Génesis y luego se relata a lo largo de toda la Biblia y luego se relata también en Apocalipsis. Y es el mismo personaje, Satanás. Entonces no es pecado mayor el engaño. Usted sabe que si usted no tuviese la revelación, el conocimiento de Dios, usted podría estar sentado ahí casi por 1 hora oyendo engaño de este que está aquí hablando frente. Pero cuando usted oye lo que este siervo inútil predica y va a la palabra de Dios y encuentra coincidencia, entonces puede sentir un poquito de paz. Porque es verdad. No es verdad porque yo lo predico, es verdad porque está en la palabra de Dios, la cual no es engaño. Y en ese curso de verdad, mire, vamos todos juntos a Génesis 3. Y ahí aparece ese lazo del diablo, que el engaño. Dice la palabra de Dios, vamos a leer 4, 5 y 6, todos a una voz. Todos a una voz, dice la palabra de Dios ahí en Génesis 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás, artífice del engaño. Tanto Adán como Eva habían recibido la instrucción verdadera. Aparece Satanás y la trastoca. ¿Con qué? Con engaño. Con engaño. Y podríamos ir a muchos pasajes, pero vamos a brincar a 2 Corintios. El mismo autor, Pablo, describe así a los hermanos de la iglesia de Corinto, capítulo 11. Segunda a los Corintios 11, y vamos a leer también 3 versículos, 13, 14 y 15. Segunda a los Corintios 11, versículos del 13 al 15. Dice la palabra de Dios, porque estos son falsos apóstoles. Lean conmigo, los estaba esperando para que me acompañen. 11, 13 al 15. Dice la palabra de Dios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ande pues. Ya usted está viendo un despliegue aquí de los lazos del diablo. Y podemos ver Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer todos en Apocalipsis. Capítulo
capítulo 12, versículo 9. Si lo encontraron ahí, digan amén. Ok, espero a los que están todavía hojeando las hojas ahí. Apocalipsis 12:9 dice la palabra de Dios: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está el lazo del diablo. Vean su Biblia la última frase del versículo 26 para terminar con ella. Regresamos a 2 Timoteo 2. Ok. La última frase del versículo 26 dice: en que están cautivos a voluntad de él. Léala conmigo. En que están cautivos a voluntad de él. Otra vez. En que están cautivos a voluntad de él. Ok. Una vez más. En que están cautivos a voluntad de él. El versículo dice: y escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. El engaño es en el que están cautivos, pero dice la palabra de Dios: a voluntad de él. Permítame preguntarle, ¿a quién se refiere Pablo acá? ¿Voluntad de quién? A ver, esto es una predicación, pero le voy a abrir la oportunidad a que participe. En que están cautivos a voluntad de él. ¿Quién es ese él? Dice aquí: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Quién es ese? ¿De quién es esa voluntad? No. De Dios. Dios va a traer la revelación para que el arrepentimiento llegue, y será el indicativo de que ya Satanás no puede mantener cautivo. Aquel que está cautivo en el engaño de Satanás está en esa condición porque Dios lo está permitiendo. Es la voluntad de Dios. Nunca podrá la voluntad de Satanás estar por encima de la voluntad de Dios. Satanás es un siervo de Dios. Satanás es creación de Dios. Satanás es un ángel caído. Por la voluntad de Dios, aquel que está ahí en los lazos del diablo está ahí por la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios fuese que aquel no estuviera cautivo ahí, le daría vida, arrepentimiento y libertad del lazo del engaño. ¿Verdad que es necesario invertir un poquito de tiempo en entender el texto de la palabra de Dios? Cuando pongo todo esto junto, es como pude llegar a emitir las declaraciones, que no son declaraciones ligeras, respecto de la soberanía de Dios. Si usted puede arrepentirse, lo puede hacer por la voluntad de Dios. Si usted no puede arrepentirse, usted no puede hacerlo por la voluntad de Dios. De ese tamaño es su soberanía. Y ninguna criatura y ninguna voluntad humana, infrahumana, natural o sobrenatural, podrá nunca estar por encima de la soberanía de Dios. Hermano, ¿y yo cómo sé si puedo en un momento dado ser libre de este lazo de Satanás? Ese es un testimonio personal que Dios provoca a los suyos. Y es muy claro. Nunca espere así una cosa medio nebulosa, así como que parece, que como que
siento y como que quiero. Cuando Dios habla tan claro que nadie puede, si es llamado, decir, pues, me estará hablando a mí, pues, ¿a quién más? ¿Verdad? Si alguien se para en esa puerta y dice, ¿quién es Gerardo Garza? Y oigo claramente que me dicen, ¿quién es Gerardo Garza? Diré yo, me anda buscando a mí, Señor. Pues, ¿cuántos otros Gerardo Garzas hay aquí? Pues eso no es ni la mitad, es más, no es ni la décima, es más, no es ni la centésima parte de la claridad con la que Dios habla a su escogido. Y si Dios le está hablando así, es porque desde su soberanía ya ha dispuesto que usted sea libre del lazo del diablo, en el cual ha estado hasta hoy por la voluntad de Él. Pero si su voluntad ahora le favorece con un llamamiento, atienda, responda, y entonces estará en una condición de estar conociendo la verdad. Se arrepientan para conocer la verdad. Si usted no la conoce en el plano de la salvación, funciona exactamente igual. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y es esa palabra la que ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que cree. No es universal, es para todo aquel que cree. Pero ahí dice todo, sí, pero todo aquel que cree es el que recibe la fe de Dios para que crea. Y en eso Dios es muy celoso y desde su soberanía ya predestinó y eligió a aquel que vendría a ser recipiente de esa fe para creer. No se trata de que usted haga una decisión. No. Mire, aquí me puedo pasar diciéndole que no toda la tarde. No. Es que cuando Dios llama y cautiva, lo único que nos queda por hacer es rendirnos a sus pies. Así soy tuyo, Señor. Como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted se da cuenta que Pablo tuvo espacio para decidir? Pues sí, pudiera haber querido quedarse ciego ahí postrado en tierra. El hubiera no existe. Porque en la vileza del ser humano cabe esa posibilidad, a menos que la gracia de Dios obre sobre aquel. Y entonces no le quedará otra cosa que decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿No querrá aquí alguien esta tarde decirle al Señor así? Señor, me arrepiento para conocer la verdad. Tu Espíritu Santo obró en mí. Y estoy aquí rindiéndome a tus pies. No es que yo lo haya decidido, es que no me quedó otra. Y si lo hiciésemos así, vamos a estar haciendo bien. El Señor les bendiga, hermanos.